Bien, y usted sabe que el tema de Malvinas sigue siendo un tema que despierta demasiadas pasiones, yo le diría, en la Argentina. Mucha más pasión que sensatez, mucha más pasión que una posibilidad real más allá del slogan, más allá de la política, más allá de lo que significa esta carrera justamente ahora de los políticos por acceder al poder nuevamente en las próximas elecciones. Bueno, y aparecen las controversias, usted las ha escuchado. Vamos a dialogar unos minutos con alguien que en su momento se declaró malvinense, que fue de los primeros argentinos que llegó a Malvinas, que ha estado innumerables veces ahí, que vivió ahí, que no pudo salir de Malvinas en su momento por lo que significaba la situación que se vivía. Tiene tantas anécdotas que dan para un libro solo para hablar de Malvinas, pero además tiene algunas particularidades extras. Yo creo que es una de las personas más inspiradoras que conozco, no solo por su historia personal, que también usted debe haber alguna vez recorrido, y si no lo ha hecho, ya lo invito a que lo haga, sino porque además de su historia personal y de la cantidad enorme de estudios que ha hecho, los países que ha vivido, ya hace unos cuantos años, vive ni más ni menos que en Londres. Es profesor en la Universidad de Oxford de Lingüística y le digo que tiene, bueno, títulos tan diversos de la Universidad de Jerusalén de Ciencias Políticas y el currículum es extenso, daría para horas. Pero es alguien que sin duda sobre el tema específico de Malvinas nos puede ayudar tanto a pensar con un grado de cierta racionalidad y mirada superadora. Por eso es un placer en estos días previos, incluso a Rosh Hashanah, de recibir a este querido amigo Esteban Chichelo Ubner. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes desde Inglaterra. Es un gusto, como siempre, estar con Radio High. Esteban, sé que estás siempre muy al tanto de lo que pasa en la Argentina y seguro que has escuchado nuevamente, cada vez que hay campañas, aparece Malvinas y aparece la polémica y aparecen todas las pasiones y sigue siendo exactamente más de lo mismo. Y hice en la introducción de alguna manera un recorrido por tu propia historia en lo que hace a Malvinas y quisiera escuchar cuál es a esta altura de tu vida y estando justamente ahí en Londres, la mirada respecto a este tema. ¿Al tema Malvinas en general o lo que surgió en los últimos días? Bueno, de alguna manera se vinculan ambas cosas. Yo creo, Miguel, que el tema Malvinas es muy importante para los argentinos, a tal punto que algunos sufren de malvinitis. Yo fui un enfermo de malvinitis, que es una obsesión con las Islas Malvinas. Me la tuve que curar yendo a las Islas Malvinas. Fui 5 veces, en un primer viaje me quedé varado 105 días en las Islas Malvinas. Y pude conocer a una sociedad vibrante, una sociedad que lo único que quiere es progresar y vivir en paz. Y a lo largo de los años, especialmente en las últimas décadas o década y media, o 2 décadas, vemos como la actitud de los gobiernos argentinos ha sido una actitud de patoterismo, una actitud patotera, que le corto los vuelos, que, perdón, que le corto los vuelos, que no le permito hacer vuelos desde Río Gallegos, o que amenazo a Uruguay, que no le permitan a los vuelos que van a las Islas Malvinas, o problemas de pesca. Es una actitud y es muy feo vivir con un bully en tus hombros que está constantemente molestando. Y creo que eso va en contra totalmente de lo establecido sabiamente en la Constitución Nacional Argentina, en los artículos transitorios de 1994, en el que bien lo dice la Constitución. Yo creo que los constitucionalistas fueron sabios. Respetar la forma de vida de los isleños, y no se respeta. Ejemplos de ese no respeto. Por ejemplo, se llama a las Islas Malvinas a la capital, ¿cómo las llamamos? Puerto Argentino.
¿Y quién dijo que tiene que llamarse Puerto Argentino? Lo dijo Galtieri, que después de tomarse unos buenos whiskies, firmó un decreto, el 757 de 1982, le cambió el nombre a Puerto Stanley. Mientras que los malvinenses no le cambiaron el nombre a sus pueblitos. Tienen uno que se llama La Estancia o un asentamiento que se llama Bombilla. A mí me encanta. Bombilla, como lo escuchan. Entonces vemos como ellos sí respetaron la toponomía y hay muchos lugares en el mundo que tienen dos nombres, ¿sí? Eso en lingüística se llama exónimos, ¿no? Por ejemplo, Jerusalén, algunos lo llaman el Quds, a Grecia lo llaman Elis, India, que vimos ahora el G20, tenía el cartel que decía Barat. Entonces, llamar Malvinas a las Falkland o Falklands a las Malvinas no dice nada acerca de la soberanía, son dos nombres para el mismo lugar, pero sí dice mucho del respeto que debemos tener por los habitantes del lugar. Dijiste Malvinitis, y me gustó la adjetivación, porque de alguna manera me parece que muchos de los que tienen o tenemos Malvinitis, en realidad conocemos nada de las Malvinas, nunca estuvimos ahí, es como un lugar en el imaginario, ¿Verdad? más un slogan que una realidad, ¿sí? Y un slogan que tiene que ver con el orgullo nacional y con toda esa estructura psíquica que tan mal nos ha hecho como sociedad argentina y que, digo, se usa mucho para esto, para la chicana, para la pelea, con, no sé si hay realmente un genuino interés de resolver o de poder avanzar entendiendo lo que has dicho. Por un lado, lo que es la vivencia de los mismos isleños que están ahí y que tienen que ser respetados, y también la historia, de alguna manera, de lo que significa para Gran Bretaña, Malvinas, que aunque en realidad no está ni siquiera cerca de sus prioridades, bueno, cuando alguien ataca de una manera chauvinista y poco inteligente, termina por causar una reacción contraria que es proporcional. Digamos, si Galtieri en sus whiskies y locura, en lugar de haber declarado una guerra, por ahí entraba en una sensata negociación, tal vez Gran Bretaña decía, ¿saben qué? Tenemos un camino para transitar. Eh, ¿Cómo ves esto? Porque yo siento que permanentemente aparece otra vez como simplemente una consigna, pero sin un deseo genuino de avanzar en algo que le permita a Argentina recuperar tal vez ese territorio y a Gran Bretaña o lo que queda de Gran Bretaña, eh, bueno, decir, ok, caminemos juntos y hagamos algo en conjunto, un joint venture como alguna vez creo que hablamos. Gracias, Miguel, por tocar este tema. Yo creo que los elementos históricos son importantes en cualquier conflicto, pero hasta cierto punto, porque muchas veces no están asociados con la realidad, ¿sí? Históricamente vemos un relato que es genuino, pero la realidad es otra. ¿Qué hacemos? ¿Nos adaptamos o seguimos peleando? Yo creo que el conflicto que hay entre Gran Bretaña y Argentina sobre la soberanía del territorio de las Islas Malvinas es totalmente fácil de resolver. Lo que requiere es una buena disposición de las tres partes. En este caso, yo coincido plenamente con la señora Mondino. Yo no la conozco, no soy militante, creo que quizás, no sé si ella será la próxima canciller o no, pero veamos esto, es como que un matrimonio tiene un hijo, ¿no? Ese hijo se divorcian, se disputan la tenencia del hijo, el hijo no tiene la posibilidad de decir lo que quiere por su corta edad, pero una vez que el hijo es mayor, puede hablar y puede decir, ok, yo opino que esto debe ser así o asá, es parte del problema. Aquí tenemos una situación en que dos potencias, si se quiere, en este caso no, Argentina no sé si es una potencia, pero en el caso es una parte involucrada, se disputan a un hijo que ya es mayor, un hijo que tiene identidad y que su opinión debe ser respetada según la Constitución Nacional Argentina. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La Constitución lo dice, respetar la forma de vida, es lo que reza este artículo transitorio de 1994.
Ellos han expresado que no quieren ser parte de Argentina. Pues hay muchas otras soluciones, con muchísima imaginación. Yo en su tiempo publiqué en la revista Newsweek un artículo que se llamaba 1, 2 y 3. La solución 1, 2 y 3. Un pueblo, dos pasaportes, tres banderas. ¿Qué significa? Los malvinenses que habitan allí por muchas generaciones, hay gente que tiene hasta 7 generaciones en las Islas Malvinas. Podemos decir que no tienen el derecho de opinar de lo que quieren y hay que vivir allí con un viento de 200 kilómetros por hora que levanta piedras y están ahí viviendo a diario, están arraigados a esa tierra. ¿Podemos ignorarles? Segundo, un pueblo. Dos pasaportes pueden optar, el pasaporte argentino, el pasaporte británico, tres banderas, las tres banderas flameando, mientras que hay los dos papás, Argentina y Gran Bretaña, que garantizan la protección de eso que podríamos llamar el coprotectorado argentino-británico de las Islas Malvinas. Hay muchas fórmulas. Esto tiene un precedente internacional. Las Islas Marshall, esa es Raquelita, mi hija, las Islas Sí, Marshall, por sí, ejemplo, o el acuerdo entre Francia y España por Andorra, requiere imaginación y buena voluntad, y creo que es posible de hacerlo. y creo que Rachel está totalmente de acuerdo y los oyentes con sensatez también. Digo, porque eh, vamos a hablar algo más, tiene que ver con esa Argentina que tan adentro tienes y que tanto conoces. La Argentina de los slogans permanentes, la soberanía. Y la soberanía, digo, no tenemos soberanía a 50 kilómetros de la capital federal, donde no hay soberanía por distintos motivos, ni hablar del enorme territorio inexplorado y absolutamente, bueno, abandonado en sus posibilidades, y nos preocupan las Malvinas como si ahí estuviera nuestra soberanía. Digo, a ver, sensatez, lo único que estoy tratando de compartir en este pensamiento con vos. Bueno, si yo tuviera un socio como Gran Bretaña, Inglaterra, que todavía sigue siendo una potencia, este padre, por decirlo así, y yo una madre que estoy bastante debilitada, le diría al padre, ¿sabés qué? Vos ponés la plata, yo pongo las buenas intenciones y hagamos que el hijo crezca lo más floreciente para todos y compartimos los frutos. Digo, hoy parecería que eso que es tan casi sensato, en el slogan queda siempre fuera de lugar y entonces es un diálogo de sordos o un diálogo de slogans. Me Digo esto en la encanta. Argentina porque en Gran Bretaña seguro, y lo he compartido incluso con funcionarios argentinos, Falklands, para decirlo así, no es un tema excepto un recuerdo de Margaret Thatcher y lo que fue en ese momento esa aventura bélica. Es interesantísimo lo que decís y te agradezco que menciones los eslogans. Primero, para ponerlos en contexto, hoy en día Gran Bretaña es uno de los principales inversores en Argentina y ha sido un amigo de Argentina en muchas áreas. Vemos en el fútbol cuántos jugadores argentinos están jugando aquí en Inglaterra y a cuántos les gustaría venir a jugar. Cuando van grupos de música a Argentina, británicos, a tocar, se llenan los estadios en Argentina. Hay una relación de amor y odio, más de amor que de odio entre Argentina y Gran Bretaña. Pero está esta astilla, este anacronismo que es las Islas Malvinas y como bien dijiste, está lleno de eslogans. La vida argentina está llena de eslogans. Mira, Evita vive. Evita no vive, lamentablemente murió. O Gardel cada día canta mejor. No, Gardel no canta cada día mejor. Gardel cantó muy bien y sigue cantando lo que está grabado de su vida. Eh, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Fueron, sí. Son y sí, pero serán, si seguimos así, no serán nunca. Entonces tenemos constantemente eslogans que Argentina tiene que ser más honesta y sacarse ese mito, ese eslogan que acarrea y nos gusta repetirlo hasta el cansancio y que después terminamos creyéndolo. Eh, perdón que, perdón, Miguel, que está Raquelita. Eso, esto es radio en vivo y esto es, uy, lo Raquel, mejor lo mejor de este momento ya está. Qué belleza, por Dios. Raquelita, Epa, Raquelita hoy tiene 1 año y 10 meses, entonces para poder estar con Radio High le puse la tableta
y como tiene un código se le trabó y se queja. Entonces vamos a hacer así, se lo destrabamos. Y tiene razón. Epa, es el chupete de la época, pero además, qué linda y qué privilegio poder verla. La vimos antes de ella, ahora la vemos con 1 año y 10 meses. Yo tuve una oportunidad de tomar un café con la hija de Margaret Thatcher y en esa ocasión le dije, Carol se llama, digo, Carol, gracias a tu mamá Argentina tiene democracia. Y ella pensó, dijo, ¿por qué decís eso? Le digo, mira, porque en el 82 los militares hicieron esa invasión durante 74 días de las Islas Malvinas y después, como perdieron, se fueron con capa caída. Si hubiesen ganado, quizás la situación habría sido diferente, ¿no? Y ella pensó y me dijo, ok, entonces gracias a mi madre los argentinos tienen democracia, pero gracias a Argentina mi madre es mi madre. Lo que, lo que vemos así, que veíamos aquí desde el año 79 que ella asumió, y en el 82 era un gobierno débil que tenía las revueltas de los mineros, las huelgas y demás. Y las Islas Malvinas fueron servidas en bandeja por el gobierno militar argentino y Margaret Thatcher, sabiamente o no, tomó ventaja de la situación y se convirtió en la dama de hierro. Pues bien, eso es historia, pero también es verdad que este anacronismo quiere ser solucionado a los malvinenses. Los malvinenses no quieren, yo tengo contacto con ellos, vienen aquí a mi casa, viajan desde un aeropuerto muy cercano aquí que se llama Bryce Norton, que es el aeropuerto militar, y toman el avión Tristar, que yo mismo lo tomé desde las Islas Malvinas hasta la isla Ascensión, hacen escala ahí y de ahí vienen aquí a Inglaterra. Son un montón de horas de vuelo, algo que se podría hacer muy fácilmente. Entonces, los conozco bien. Y muchos de ellos van a Argentina de visita, toman mate en las Islas Malvinas. Es muy interesante. En el fútbol, los malvinenses son argentinos. Quiero recordar que yo fui el que traje a un jugador de las Islas Malvinas a Boca Juniors y a través de él, de Martin Clark, pude conocer muchísimo más las aficiones futbolísticas de los isleños. Uh, Estoy seguro que en el último mundial hinchaban por Argentina. Y creo que, como dije en el comienzo de esta nota, Miguel, quieren vivir en paz y hay una oportunidad. Y hay una tendencia en todos los gobiernos que tuvimos últimamente de provocarlos, de ser patoteros en el discurso, en lugar de tener, no sé si una política de seducción, quizás no sea la palabra indicada, pero sí una política de acercamiento. Son gente racional que lo único que quieren es vivir en paz. Ni más ni menos que eso, racionalidad, sensatez, escuchar, comprender, analizar y buscar caminos posibles de una solución que satisfaga a todas las partes, entendiendo que hay varias partes. Es interesante, no quiero hacer una extrapolación, pero esto que hemos hablado de Malvinas, lo mencionaste en algún lugar, podría ser pensado en muchos lugares del mundo donde hay conflictos, ¿eh? No es el único conflicto las Malvinas y pienso que hay que poder reconocer que existe un otro, que tiene su historia, que es distinta de la mía, que el relato es distinto y que todo eso tiene que ser contemplado para poder encontrar espacios en común y soluciones si uno las quiere buscar. La última, y tiene que ver, lo dijiste, claro, la potencial canciller Diana Mondino habló de esto y todos le saltaron a la yugular sin escuchar ni siquiera lo que había dicho, porque es tan habitual de la Argentina, no escuchar y quedarnos rápidamente con el slogan de lo que nos gusta o nos parece. Estás mirando el proceso electoral, 22 de octubre hay nuevamente elecciones y quién sabe si tendremos un presidente o habrá un balotaje en noviembre. Aparece la figura disruptiva de Javier Milei, que obviamente tiene todas las fichas, dicen algunos, para ser el próximo presidente. Pero el desafío argentino no es menor. Estás en la distancia prudencial de poder ver desde justamente un lugar que permite cierta objetividad. ¿Cómo estás viendo el proceso electoral y lo que puede venir en la Argentina? A la Argentina la veo con mucha preocupación y dolor, porque es un gran país, el octavo más grande del mundo, un país bendecido por Dios,
con una gran cantidad de pobreza, una pobreza que yo conocí muy de cerca cuando vivía en Argentina. Y una pobreza hecha por el argentino, no es que hubo una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami que convirtió al país o medio país o un 40% del país en pobres, sino es una pobreza hecha por el argentino y sobre todo con gran responsabilidad por la dirigencia argentina. Entonces la veo con preocupación. Todo proceso electoral es una oportunidad extraordinaria. Como politólogo, sin expresar mis ideas políticas, que seguramente las tengo, pero no encasilladas en un partido, no encasilladas en un partido, yo creo que en toda sociedad, no solo en la Argentina, en toda democracia, la alternancia política es buena, es muy sana. Escoba nueva, barre bien. Yo no me entra, no me cabe como políticos, intendentes, ministros, pueden estar envueltos en política durante décadas, décadas. Parece obsceno. Aquí vemos en la ciudad donde yo trabajo, en la Universidad de Oxford, el, ni sé quién es el jefe de la ciudad, porque es un cargo totalmente irrelevante y se cambia constantemente y trabajan en sus trabajos normales. Hacen el trabajo de councilor, el equivalente a miembro del municipio o de diputado local, pero ad honorem, sin cobrar ningún dinero. Y entonces me resulta muy difícil aceptar estos argentinos envueltos en la política durante décadas que hacen de la política una profesión. La alternancia es buena, la alternancia es sana. Ahora bien, ¿qué alternancia? Entonces, en este caso, de acuerdo a mi pensamiento, tendría que ser entre Bullrich y Milei. Yo creo que sería muy sano para la Argentina un entendimiento político-social de ambos candidatos mayoritarios para sacar a Argentina del estancamiento en el que se encuentra. Es una gran oportunidad, no digo para deshacerse del peronismo, ¿no? El peronismo tuvo a lo largo de su historia muchas cosas buenas, como muchas cosas criticables también, sino porque creo en la alternancia política y es una oportunidad que los argentinos no deben dejar pasar. Yo veo aquí constantemente, y me duele, Miguel, yo les doy la bienvenida, muchos argentinos jóvenes, sin rumbo alguno, que no saben qué hacer, pero bueno, tuvieron la decisión de salir de Argentina. Y los entiendo, me duele, yo salí de Argentina. Yo escapé de esa Argentina que me sofocaba, esa Argentina que me hacía vivir en pobreza. Quizás algunos de los que escuchan no sepan, pero yo tuve que terminar, empecé a trabajar a los 9 años y terminé el secundario nocturno. Era mucho sacrificio, trabajar, estudiar y una inflación galopante, ¿no? Como la que hay ahora. Esta inflación de ahora es una inflación chiquitita. Entonces yo tuve esa necesidad de salir de Argentina. Y me duele en cierta forma porque Argentina es un país querido, un país grandioso, un país que tiene que ser un lugar vivible. Y ahora hay una oportunidad, el 22 de octubre, y si no, en noviembre, en la segunda vuelta, pero hay una oportunidad de cambio y no hay que dejarla pasar. Yo decía cuando comenzábamos este diálogo que hablar con Esteban Chichelo Ubner es siempre un enorme placer, un enriquecimiento. Has dejado mucho para pensar. Yo creo que esta nota se la voy a enviar a algunos que tienen que tener la responsabilidad futura de pensar y gobernar la Argentina, pensar el tema de Malvinas como corresponde, con ese equilibrio tan necesario para poder integrar todas las partes y que todas se sientan de alguna manera representadas y satisfechas, y también para pensar sobre las enormes posibilidades de un país, como dijiste, que tiene todo y que lo que falta es, bueno, yo creo bajar un poquito de esa soberbia que nos ha hecho tan mal, de esos slogans y de esa incapacidad de poder justamente ver la potencialidad y pensar en que los recursos siempre tienen que ser para todos. Pero es todo un desafío cultural el que me parece que debemos de alguna manera transitar, y ojalá la oposición, como has dicho, que hoy son estos dos grandes bloques, más allá de quién termine resultando vencedor, comprenda la posibilidad histórica que tienen. Si están a la altura,
por ahí nos encontramos con esa Argentina que todos soñamos. Querido Esteban, desearte a vos, a Ragelita, y a todos, Shanato Baumetuká, que tengamos un año bueno y dulce. Y te voy a proponer, porque para mí es un placer y para los oyentes ni hablar, que la sigamos. Hay tantos temas. Esto que hablamos de Malvinas, no voy a hacer nada ahora, pero digo, casi me sonaba Jerusalén, pero es otro tema, para otro día. Miguel, sos una persona culta, agradable, amena, Radio High es muy querida. Cuando quieras, estamos juntos. Shanato, vamos a tocarle a todos y tenemos un nuevo año con nuevas vibraciones. Pensemos en positivo y todo va a ir bien. Abrazo grande. Esteban Chichelo Ubner, un placer hoy tenerlo en Pensando las Noticias.